Noticias de Bolivia de hoy. Vicepresidente del MAS. Las bases claman que Evo Morales sea candidato en las elecciones 2025. El vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Gerardo García, afirmó este lunes que las bases de ese instrumento político claman que Evo Morales sea candidato en las elecciones generales del 2025, y también ratificaron que esperan que el actual presidente Luis Arce termine su gestión con la bandera azul, en referencia al MAS. Por otro lado, el vicepresidente del MAS también se refirió al actual gobierno de Luis Arce y negó que desde ese partido político haya una intención para desestabilizarlo. Aseveró que en el evento del pasado domingo, las bases del MAS coincidieron en señalar que Arce debe terminar su gestión, pero con el MAS y la bandera azul. En ningún momento hemos hecho campaña contra el presidente. Siempre hemos dicho que el hermano Luis y el hermano David cumplan el mandato del pueblo. Ayer se respaldó que el presidente termine su gestión con el MAS, y hemos dicho que nuestro compañero tiene que terminar su gestión con la bandera azul, afirmó. Finalmente, señaló que cuando acabe su gestión, el propio Arce decidirá si sigue con el MAS o, como señalan algunos rumores, se aleja del instrumento político para pensar en las futuras elecciones. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. El diputado del MAS, Ramiro Venegas, señaló que el mejor regalo para el país sería la renuncia del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Veamos lo que le responde la autoridad. Para el diputado del MAS, Ramiro Venegas, el trabajo del ministro del Castillo fue casi nulo y aseveró que el mejor regalo para estas fiestas sería su renuncia. Pienso que no hay cárteles, sí, pero hay narcotráfico y eso es lo que está, pues, el que lleva a la cabeza de este tema de narcotráfico es el ministro de Gobierno, ¿no? Y espero todavía que siga en pie ese tema, el del regalo de Navidad, que se presente su renuncia al ministro de Gobierno y también que presente su renuncia a todos los ministros que no han hecho nada por el país hasta en 2 años. El aludido le contestó que la única autoridad que puede decidir sobre su futuro es el presidente Luis Arce. Con respecto a su cargo del Castillo, dejó entrever que no renunciará. Creo que la persona que tiene que decidir cuánto tiempo nos quedamos en el cargo es el presidente, de acuerdo a las valoraciones y el trabajo que estamos demostrando día a día dentro del territorio nacional. Nosotros somos una persona comprometida con nuestro presidente, el presidente que ha obtenido la votación más alta de la historia de nuestro país, superando los 3.4 millones de votos. Esta es la persona que el pueblo boliviano ha confiado si nos quedamos o no nos quedamos en el cargo. El ministro además habló sobre los proyectos que se tienen para el 2023 hasta el 2025, dejando claro que continuará como ministro de Gobierno. Y circula en redes sociales el discurso de un dirigente gremial afín al movimiento al socialismo que le pide a un ministro armas para defenderse en una futura guerra. Declaraciones del dirigente gremial cruceño René Troncoso, afín al movimiento al socialismo, que en una reunión de su sector se dirigió a uno de los ministros de Estado y sin precisar el nombre le pidió armas. Hermano ministro, permítame, presidente, la guerra recién empieza y tienen que darnos armas porque sin armas no vamos a ir a la guerra. Tenemos que estar preparados. Al respecto, el ministro de Obras Públicas señaló que las armas son las ideas de dirigentes de izquierda. Izquierdistas, los socialistas, aquí en Bolivia y en el mundo saben que nuestras armas son nuestras ideas, son nuestras estrategias, son el debate. Y a eso le tiene miedo la derecha, a eso le tiene miedo. La autoridad en Obras Públicas aseguró que conoce al dirigente gremial. Sí, efectivamente, lo conozco al señor René Troncoso, es un compañero y es un hermano, así como todos los cruceños, así como todos los bolivianos. Yo le saludo a cada ciudadano correspondiente. Al ministro del Castillo que proceda con la aprehensión inmediata del señor Troncoso, toda vez que él está incitando a la violencia, está pidiendo armas para atentar contra Santa Cruz, armas para avasallar los espacios públicos. Y aquí la pregunta es, ¿el señor Troncoso pertenece al gobierno nacional? ¿Por qué el gobierno nacional hasta el día de hoy no lo aprende, pese a la gran cantidad de delitos que ha cometido? ¿O es que trabaja para el gobierno y el gobierno lo está protegiendo? Hay 2 delitos que se enmarcan en estas declaraciones del señor Troncoso. Uno de ellos es alzamiento armado
y el otro es instigación pública a delinquir. Él prácticamente de manera voluntaria ha dicho en una reunión de que necesitan armas para enfrentarse al pueblo cruceño. Eso no se puede hacer, eso es un delito. Y el ministro del Castillo, que está a cargo de la justicia en este país, de la policía, debería ordenar de manera inmediata la aprehensión de este delincuente. Lo que está haciendo él es un acto delincuencial, no se puede permitir eso. Están atentando en contra de Santa Cruz y al ministro parece no importarle. Por eso pensamos nosotros de que este señor trabaja para el gobierno, porque el gobierno lo está protegiendo. En lugar del gobierno esclarecer los hechos de violencia que se dieron acá los días del paro cívico, en los enfrentamientos con los mañaneros. El diputado Ramiro Venegas denunció que el movimiento al socialismo se volvió de derecha. Esto tras pactar con la oposición para aprobar leyes, asegura. Todo el conflicto del MAS fue en torno a las denuncias de pactos que hizo el instrumento político con la oposición. Denuncias que fueron hechas por los mismos militantes y diputados del Partido Azul que se estaría derechizando. Bueno, yo pienso que ya está derechizado, ¿no? Ya lo que mejor es más bien decirle que no profundice, ¿no? El tema de lo que es el neoliberalismo, el tema de lo que es el que vaya en contra de los intereses de la población. Obviamente que no tiene representatividad porque él no ha hecho la vida sindical, no ha hecho una vida orgánica, no ha hecho la vida orgánica, solamente se ha colado del hermano Villegas, ¿no? Porque él es en realidad el que ha levantado el tema de la economía comunitaria. La oposición le recuerda además que desde las gestiones de Evo Morales como presidente del país, el partido mostró claros indicios de que es un partido de derecha. En realidad ese partido siempre ha estado a la derecha. Ese mismo manejo económico lo realizó el entonces ministro de Economía y hoy presidente Luis Arce Catacora. Ese partido siempre estuvo a la derecha porque son impostores. La realidad es que se sirven de un discurso pero actúan de otra forma y así lo hemos visto siempre, con el mito de la falsa nacionalización y etcétera, empresas públicas que solo son manejadas por yuncos del gobierno, por lo tanto no tienen ningún sentido. Siempre estuvieron a la derecha, solamente que el discurso lo utilizan a su conveniencia. Y en la jornada fue el diputado Juan José Huanca del Movimiento al Socialismo quien se pidió disculpas de su colega de oposición, Samantha Nogales, por haberla insultado e increpado durante la sesión del presupuesto general del Estado la semana pasada en la Asamblea Legislativa. Ahora resulta que se abuenan, que vuelven a empanadear y vienen aquí a aprobar algo de manera ilegal. ¿Perdón? Acaban de decirme que soy la chola de Camacho. ¿Usted un hombre machista? Por favor, no, ¿qué le pasa? Tranquilos colegas, lo vamos a procesar. Por favor, le pido respeto a todos. También usted, diputada, nos ha llamado corruptos aquí, le pido respeto. ¿Ya? Esta discusión se generó durante el debate en la Asamblea Legislativa por la aprobación del Presupuesto General del Estado 2023, de las discusiones que terminó en agravios e insultos entre la oposición y el oficialismo, sobre todo cuando la diputada Samantha Nogales de Comunidad Ciudadana denunciaba a su colega del MAS, Juan José Huanca. Absolutamente nada que ver el comentario del diputado Juan José Huanca. Yo estaba argumentando el por qué esta sesión era ilegal, por qué se estaban vulnerando artículos del reglamento de la Cámara de Diputados y él directamente desde su curul me gritó que yo era la chola de Camacho. Así de simple, no había nada de más que la violencia no se puede justificar. La diputada en ese momento incluso indicó que no aceptaría una disculpa del diputado Huanca si es que éste lo dijera públicamente. No, la violencia de género no necesita disculpas, la violencia de género necesita justicia, porque en nuestro país miles de mujeres han muerto a causa del feminicidio, así que una disculpa ni pública, ni escrita, ni nada es justificativo para el diputado Juan José y va a tener que someterse a la justicia nacional porque este hecho es inaceptable en nuestro país. No acepto ninguna disculpa. Noticias de Bolivia de hoy.